por Globovisión. Seguimos con Soluciones. Acoso laboral o moving, el tema que vamos a estar tratando el día de hoy acá en Soluciones, y para ello nos acompañan dos psicólogos clínicos. En primer lugar, Daniela Castillo y también Manuel Fariñas. Bienvenidos ambos, gracias por haber atendido nuestra invitación el día de hoy acá en Soluciones y conversar sobre este tema que muy poco se habla. Siempre escuchamos el acoso en las escuelas, el bullying, pero el acoso laboral pues existe, pero es como un monstruo dormido que está allí y del que no hablamos. Yo quisiera iniciar justamente nuestra conversación consultándoles cómo podemos definir el moving o acoso laboral. ¿De dónde proviene este término moving además? Comencemos por las damas. Daniela. Ok, bueno, el acoso laboral, el moving hace referencia a una serie de conductas y comportamientos que tienen como fin último hostigar, agredir a una persona, un trabajador. Esto es realizado por una persona o un grupo de personas, ¿no? Tiene una característica muy importante, y es que es una agresión sistematizada, es recurrente, es constante en el tiempo, y tiene un fin como claro, y es que la persona salga de la empresa o, pues bueno, acepte condiciones de trabajo que no son adecuadas, ¿no? Tiene un surgimiento también más que todo hacia Occidente. O sea, Europa creo que fue quien le dio la denominación. Fue un etólogo precisamente dentro de la ornitología. La etología estudia el comportamiento animal, y lo que trataba de buscar era identificar cómo un grupo de animales podía reunirse para poder combatir una agresión mayor. Entonces de ahí mob viene de acosar, de acorralar, de atacar. En este caso la adaptación desde la psicología, con los años y con la evolución, se refirió precisamente a esa instigación, a ese ataque constante, para debilitar las resistencias psíquicas del individuo. Eso. ¿Guarda relación, tiene una conexión directa con el tema de la autoestima? ¿Cómo afecta el acoso laboral o moving en la autoestima de una persona? El ataque que va hacia las emociones y hacia la personalidad vendría siendo la consecuencia de todo este número de agresiones que hemos denominado. El autoestima se debilita en función a que la persona comienza a dudar acerca de sus propias capacidades, dado que el acosador, una de las estrategias que utiliza es la descalificación, el aislamiento, ¿verdad? El sujeto que es agredido identifica como que pudiese estar él siendo culpable de todas estas agresiones, o sentirse más bien responsable de esto que le están haciendo. Entonces la afectación emocional y seriamente sobre la autoestima, la inseguridad, se producen inmediatamente. Yo creo que desde el mismo momento en que sufre la primera agresión, siendo esto la consecuencia más terrible del moving. El tema de inseguridad podría ser una de esas características de una persona que es víctima de acoso laboral. ¿Qué otras características podría coincidir o puede tener una persona que sea víctima de acoso laboral? Sí, bueno, se habla, a ver, no existe un perfil específico de personas que vayan a ser víctimas o no de violencia o acoso laboral, ¿no? Sin embargo, se han descrito como tres características o tres tipos de personas que pueden ser proclives, ¿no? Entre ellas son evidentemente las personas como sumisas, son las personas un poco que tienden a ser más dependientes, personas que son inseguras, personas que dudan constantemente de sus capacidades, pero también las personas atractivas, las personas brillantes, las personas que resultan un riesgo o un peligro dentro de la empresa, para alguien específicamente o para un grupo de personas. También las personas que son sumamente proactivas, trabajadoras, que tienen como proyectos, que intentan hacer algunos cambios o ajustes, que tienen como esas intenciones o esos planes, ¿no? Entonces, pues bueno, como que estas tres características o estos tres tipos de personas dentro de una empresa pueden ser objeto de acoso por parte de un grupo de personas o de alguien, ¿no? Como tú bien lo referías, también es uno de los temas más ocultos y el secreto mejor guardado. Sí.
O sea, a pesar de que está dentro de la atmósfera, ¿verdad? El tema del mobbing, también las personas con discapacidad, personas con algún tipo de defecto físico, sufren esto. Y tenemos que partir de nuestras características socioculturales, de dónde parte este morbo, este regocijo del acosador acerca de esa persona que puede ser cualquiera. Por eso mi compañera decía, no es un perfil específico, puede ser cualquier persona. O sea, siempre y cuando se detecte una vulnerabilidad. ¿Y cómo podemos identificarlo? O sea, pareciera no ser tan fácil poder identificar que estamos siendo víctimas de un acoso laboral, sobre todo si esto viene de personas pues con cargos superiores a los nuestros, pues porque se puede pensar, imaginamos que esa persona estaría pensando que bueno, es una orden, tengo que cumplirlo o debo hacer esto o él lo está haciendo porque es mi superior. Eso suele suceder. O sea, nos es difícil poder identificar que estamos siendo víctimas de un acoso laboral. Sí, sobre todo porque la violencia y el acoso y formas de maltrato que están naturalizadas a nivel social y que de alguna manera son imperceptibles, ¿no? Por ejemplo, hay distintas formas de acoso que no necesariamente tiene que ser, es decir, esa que tú mencionas es como la más común, ¿no? El acoso descendente, que es del jefe hacia sus subordinados. También existe el acoso horizontal, que es entre colegas, entre pares, por llamarlo así. Existe también el acoso ascendente, ¿no? Que tal vez es menos común, es menos usual, pero también ocurre. Uno de las formas, como de las causas que generan esto es que no hayan claramente o que no estén especificadas cuáles son las funciones, los perfiles de cargo, y que pues bueno, se generan todo este tipo de cosas. Entonces bueno, mi jefe me dice que tengo que hacer cualquier cosa que no está dentro de mis funciones, dentro de mis competencias, y las hago porque es mi jefe, ¿no? Entonces, cuando no existen estos descriptivos de cargo, estos perfiles de cargo bien especificados, que diga, bueno, cuáles son las tareas, las asignaciones, de lo que se debe ocupar un trabajador, pues bueno, se generan este tipo de... Pero ¿cómo podemos identificarlo? O sea, que se está dando o somos víctimas de acoso laboral. Hay un conjunto de indicadores. Uno debería identificar de forma profesional, y tú decías que es difícil mostrarlo o manifestarlo porque se ha trivializado. Se ha trivializado el tema de bromear, de chistar. Exacto. Y por eso esa estrecha línea que además no logramos que el venezolano identificar. tiene es jocoso, ¿no? Y se bromea con cosas que a lo mejor no son tan... Y de allí se aprovechan de repente para chistear o denominar o de repente afincarse, como diríamos nosotros, sobre una característica física. Y ahí está el proceso de estigmatización. Cuando vemos el origen de todo el tema del mobbing, distinto también o compartiendo ciertas bases con el acoso escolar, que se le ha dado mucha comparación, la gran diferencia es que en el acoso escolar hay agresiones realmente. Aquí como que es muy sutil, y era lo que tú comentabas, por eso es tan imperceptible a veces, porque no depende de la agresión a veces física, no llega, pero sí hay un ataque psicológico, que quiere decir sobre la honestidad, sobre la moral, sobre las capacidades intelectuales, el aislar, el acaparamiento de información. Entonces, sin darse cuenta, lo que te decía, es muy atractivo acosar, y esto es muy delicado también plantearlo, porque no te puedes estar dando cuenta inclusive que estás acosando a un compañero o un supervisor a un subordinado, porque se presenta por eso. Ahí está estigmatizando por sus características físicas, por su misma religión, por su ideología también, por su conjunto de conceptos y creencias, y te das cuenta que lo vas apartando y vas buscando apoyo también a veces con el grupo. ¿Qué ocurre? Le acaparas información, le saboteas su puesto de trabajo, le disminuyes sus funciones o lo pones a hacer tareas en ocasiones, que ocurre mucho aquí en Venezuela, he visto que hay un sadismo en eso, funciones que no le competen. Entonces podrás ver un arquitecto cumpliendo otras funciones que obviamente podría desempeñarse en cualquier cosa, o un sociólogo, un trabajador social, un economista, pero se siente vulnerado porque inclusive no lo están colocando en aquel lugar donde él pudiese ser mucho más útil o de repente explotar sus potencialidades. Vamos a revisar algunos artículos de justamente la ley del trabajo de nuestro país que refiere un poco sobre este tema del acoso laboral. El artículo 164 ya lo van a tener en pantalla, material que ha producido Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras. Artículo 164, acoso laboral. Se prohíbe el acoso laboral en los centros de trabajo públicos o privados, entendiéndose como tal el hostigamiento o conducta abusiva ejercida en forma recurrente o continuada
por el patrono o la patrona o sus representantes, o un trabajador o una trabajadora, o un grupo de trabajadores o trabajadoras, que atente contra la dignidad o la integridad biopsicosocial de un trabajador, una trabajadora o un grupo de trabajadores o trabajadoras, perturbando el ejercicio de sus labores y poniendo en peligro su trabajo o degradando las condiciones de ambiente laboral. Esta conducta será sancionada conforme las previsiones establecidas en la presente ley, su reglamento y demás que rigen la materia. Tenemos la normativa, el tema es que no se cumple o no la leemos, no estamos al tanto de que existe pues una legislación que nos respalda, que nos apoya, que nos protege del acoso laboral. En el caso, digo, desde su experiencia en sus consultorios, ¿han tenido a lo mejor alguna consulta justamente por este tema de acoso laboral? Muchos. Yo diría que dentro de la estadística, de 10 casos, 5 personas. O sea, lo demás se combina con relaciones de pareja, con trastornos de ansiedad, con depresión, pero muy en el fondo, cuando uno comienza a explorar y hacer toda la anamnesis o la historia clínica, te das cuenta que sufrieron acoso en algún momento. Y estas repercusiones, como que vamos a verlo más adelante quizás, las consecuencias, que son la irritabilidad, el insomnio, de repente la ansiedad, trastornos depresivos, ¿verdad? O sea, vienen producto de quizás una mala experiencia dentro del ámbito laboral. No se promueve dentro de las empresas. O sea, como decíamos antes, se trivializa, se piensa que quien puede denunciar esto es un débil. No aguantas realmente, es la acusación. Y como sociedad tenemos que revisarnos, porque desde muy pequeño se nos pone en esa tarea de ser muy críticos. Y cuando analizamos, yo creo que hemos sido un poco, no ha sido suficiente quizás las medidas para atacar ni siquiera el acoso escolar. Se ha dicho muchas veces, cuidado con el acoso escolar, no lo hagas, pero no se han dado, no se ha descompuesto en factores primos como realmente eso. Se ha dicho, el mobbing es malo, no lo hagas, pero hasta allí hemos llegado. Yo quisiera más bien promover una tendencia que nosotros desde muy pequeños eduquemos a nuestros hijos y como sociedad también revisemos el hecho de que estamos constantemente criticando, cuestionando, nos creemos esos jueces, por eso nos gustan de repente tanto esos programas de baile, de concursos, donde está toda una palestra criticando, bailaste muy mal, lo hiciste, de verdad no cantaste adecuadamente, y todos jugamos a ser expertos en algo. En el trabajo estamos haciendo eso, y además igual que el chisme, produce una satisfacción. De allí viene el origen. ¿Por qué ocurre tanto el mobbing? Además de que también tenemos que evaluar que hay 3 elementos que participan dentro de un acoso. Está el acosador, está el acosado, y también hay un contexto, hay un entorno del cual pudiera ser ese acosador víctima también. Entonces se transforma también en victimario. Claro. A veces acusamos que es un patrono que es inadecuado o un conjunto de personas, pero resulta que a nivel institucional, la directiva, las normativas, suelen obligar casi a que este patrono someta al subordinado. Y con esto nos vamos a ir a la pausa. En la próxima parte su opinión, Daniela, pero además, ¿cuáles son esas características que presenta ese acosador? A la pausa y ya regresamos. Usted está viendo Soluciones. Miércoles. La importancia de los exámenes durante el embarazo. Detalles del taller De tu idea al plan de negocios. Y conoceremos más sobre el microteatro.